Yo estaba en el coche, detenido en el estacionamiento del supermercado, mirando la pantalla del celular con un mensaje abierto que ya había reescrito 4 veces. Perdón si pareció que estaba raro ayer. Es que he estado medio cansado, ¿sabes? No fue nada contigo. Yo ni siquiera estaba raro. Estaba triste. Pero sostener la tristeza cuesta trabajo cuando nadie quiere lidiar con ella. Entonces la transformaba en cansancio. El cansancio es socialmente aceptable. La tristeza exige explicación. Fue ahí, con el pulgar suspendido sobre el botón de enviar, que me di cuenta de algo incómodo. No estaba intentando ser claro. Estaba intentando ser permitido. Existe un impulso casi automático de justificar cada silencio, cada límite, cada cambio de humor. Como si nuestra existencia tuviera que venir acompañada de un manual técnico. Como si sentir fuera algo que necesitara autorización previa. Carl Jung escribió que aquello de lo que no nos hacemos conscientes termina dirigiendo nuestra vida. Durante mucho tiempo llamé educación a lo que en realidad era miedo. Miedo a ser malinterpretado, miedo a ser visto como excesivo, miedo a ser dejado de lado. Si vives suavizando lo que sientes para no incomodar, te vas a reconocer aquí. Porque esto nunca fue solo sobre comunicación, fue sobre supervivencia emocional. Tardé años en darme cuenta de que mi necesidad de explicarlo todo no venía de la claridad, venía del miedo. Miedo a que, si no justificaba cada cambio de humor, cada ausencia, cada límite, alguien decidiera que yo era demasiado complicado, demasiado sensible, demasiado inestable, y al final, demasiado descartable. No era sobre comunicación, era sobre no ser abandonado. Existe una memoria emocional que no aparece como recuerdo, sino como reflejo. El cuerpo reacciona antes que la mente. Cambias el tono, organizas las frases, preparas argumentos, todo en segundos, como si estuvieras frente a un tribunal invisible, como si alguien, en algún lugar, estuviera siempre a punto de decir, explícate. Y lo más cruel es que, muchas veces, nadie pidió ninguna explicación. Crecí aprendiendo que sentir necesitaba ser traducido. Si me ponía triste, tenía que haber un motivo coherente. Si me enojaba, tenía que presentar contexto. Si quería alejarme, tenía que demostrar que no era ingratitud. El mensaje era sutil, pero constante. Lo que sientes solo es legítimo si tiene sentido para los demás. Carl Jung hablaba sobre la pérdida de la autoridad interna como uno de los grandes conflictos del hombre moderno. Cuando la validación siempre viene de afuera, empezamos a desconfiar de nuestra propia experiencia. La pregunta deja de ser ¿qué siento? Y pasa a ser ¿esto será aceptable? Y en ese desplazamiento, algo esencial se rompe. Recuerdo una noche específica. Estaba exhausto, emocionalmente saturado, y cancelé un compromiso. La respuesta fue neutral. No hubo ataque, no hubo crítica, pero aún así, escribí 3 párrafos justificando mi cansancio. Expliqué mi semana, mis noches mal dormidas, mi estado mental. No quería cancelar, quería ser absuelto. Esa madrugada escribí en el blog de notas del celular. Tengo la sensación de que existir no basta. Necesito hacer mi existencia comprensible para no ser castigado. Es como si mi simple voluntad fuera siempre sospechosa, como si estuviera en deuda por ocupar espacio. Esa sensación no nace de la nada. Nace en ambientes donde la subjetividad es constantemente invalidada. Cuando un niño escucha repetidamente que está exagerando, que no es para tanto, que debería ser más fuerte, aprende algo peligroso. Sentir es arriesgado. Entonces desarrolla estrategia, explica mejor, ajusta mejor, pide disculpas por adelantado, se moldea antes de que lo moldeen a la fuerza. Con el tiempo, esa estrategia se vuelve identidad. Empiezas a creer que eres naturalmente comprensivo, naturalmente diplomático, naturalmente maduro. Pero si miras con honestidad, quizá exista una tensión permanente ahí, una vigilancia, un miedo sutil a ser malinterpretado. Michel Foucault hablaba de cómo el poder más eficiente no es el que nos vigila desde afuera, sino el que internalizamos. Tal vez el mayor control no venga de las personas que nos exigen explicaciones, sino de la voz dentro de nosotros que exige que nos volvamos aceptables. Empiezas a editar incluso el silencio. Si te quedas callado, sientes que necesitas justificarte. Si pones un límite, sientes que necesitas suavizarlo. Si cambias de opinión, sientes que necesitas argumentarlo. Y así, casi sin darte cuenta, entregas tu autoridad interna. Jung decía que el proceso de individuación, convertirse en quien uno es, exige confrontar esas estructuras heredadas,
Porque mientras necesites convencer al otro de que tu experiencia es válida, no estás viviendo desde el centro, estás viviendo en la periferia de la aprobación. La herida de necesitar ser entendido no es sobre el diálogo, es sobre permiso. Permiso para sentir sin nota al pie. Permiso para decir no sin informe explicativo. Permiso para cambiar sin justificación técnica. Y aquí está el punto que duele admitir. Mientras te explicas compulsivamente, sigues pidiendo autorización para existir. Y quien pide autorización todavía no se siente dueño de su propia vida. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un momento muy específico en el que te das cuenta de que ya no estás viviendo, estás actuando. Yo empecé a notarlo en las conversaciones más simples. Antes de responder cualquier cosa, mi mente ya armaba un guión, ajustaba el tono, calculaba posibles interpretaciones. Era como si cada interacción fuera un escenario invisible donde yo necesitaba asegurarme de que nadie se fuera incómodo conmigo. Y lo más perverso, yo llamaba a eso empatía. Pero la empatía no es abandonarte para evitar el conflicto. Eso es miedo con buenos modales. Antonin Artaud decía que el teatro revela aquello que la sociedad intenta esconder. Y yo empecé a darme cuenta de que mi vida social era exactamente eso. Una puesta en escena continua para evitar el rechazo. Sonreía cuando quería silencio. Estaba de acuerdo cuando quería confrontar. Explicaba cuando solo quería ser. El autosabotaje no llega en forma de explosión. Llega en microconcesiones. Dices sí para no parecer difícil. Explicas de más para no parecer frío. Disminuyes tu intensidad para no parecer exagerado. Y con cada pequeña adaptación, algo dentro de ti se aleja unos milímetros del centro. Al principio parece irrelevante, pero milímetros acumulados se convierten en kilómetros. Y cuando te das cuenta, ya no sabes dónde termina tu verdad y dónde empieza la versión aceptable de ti. Recuerdo una relación en la que yo estaba constantemente justificando mis reacciones. Si algo me molestaba, no lo decía directamente. Construía un argumento cuidadoso, casi jurídico, para que mi dolor pareciera racional. No quería ser dramático, quería ser comprendido, pero en el fondo estaba negociando mi propia percepción. Fyodor Dostoyevsky escribió que el ser humano es, ante todo, un ser que se acostumbra a todo, y yo me acostumbré a reducirse, a ajustar mi volumen interno para caber en el espacio emocional de los demás. Esa es la forma más silenciosa de autosabotaje. Te traicionas a ti mismo antes de que alguien tenga la oportunidad de hacerlo. Hay un fragmento que escribí en una etapa de colapso emocional. Nunca lo publiqué, pero define este teatro interno con precisión. Me convertí en especialista en hacer que mi dolor fuera aceptable. Lo traduzco, lo suavizo, lo organizo en frases coherentes para que nadie se asuste con él. Pero, mientras explico, siento que algo esencial se está diluyendo. Ya no es el dolor el que habla, es su versión editada. Y cuando termino de explicar, me doy cuenta de que fui entendido, pero no fui visto. Esa es la tragedia. Puedes ser perfectamente entendido y aún así profundamente invisible, porque lo que el otro comprendió fue la versión procesada de tu experiencia, no la cruda, no la viva, no la palpitante. Carl Jung advertía que, cuando el ego se desconecta del self, ese centro más profundo de la psique, empieza a organizarse en función de la aceptación externa. Se moldea, se adapta, se fragmenta, y la fragmentación constante genera ansiedad. Empiezas a vivir en un estado de alerta permanente, siempre evaluando si hablaste de más, si fuiste demasiado intenso, si deberías haber explicado mejor.
Es un cansancio que no aparece en el cuerpo de inmediato, pero se acumula en el alma. Y aquí está el punto más incómodo. Muchas personas a tu alrededor se acostumbran a esa versión adaptada. Se benefician de tu disposición a justificarte, porque mientras explicas, estás en una posición inferior. Estás pidiendo validación. Cuando te explicas de más, te colocas por debajo. Y ese lugar, por más incómodo que sea, es predecible, seguro, conocido. Dejar de actuar significa correr el riesgo de incomodar. Significa abandonar el guión. Significa permitir que el silencio diga, esto es lo que siento. Y no lo voy a convertir en una tesis para facilitarlo. Pero abandonar el teatro también significa enfrentar el vacío. Porque, si ya no estás explicando, ¿quién eres sin los argumentos? Es aquí donde comienza la resistencia. La primera vez que decidí no explicarme, el silencio pareció más grande de lo que debería. Era una situación simple. Alguien cuestionó mi decisión. Antes, yo habría respondido con un párrafo estructurado, organizado, casi defensivo. Habría contextualizado, explicado mis intenciones, suavizado los bordes. Pero ese día solo dije, es lo que tiene sentido para mí, y me detuve. El aire se volvió extraño. La conversación perdió el ritmo. Había una incomodidad visible, no en mí, sino en el otro. Fue ahí cuando entendí algo perturbador. Mi necesidad de explicarme mantenía ciertas dinámicas funcionando. Cuando te explicas de más, tranquilizas al otro, le garantizas que sigue teniendo el control de la narrativa. Tus justificaciones funcionan como concesiones. Son una forma sutil de decir, todavía estoy bajo evaluación, pero cuando te detienes, algo se rompe. Jung hablaba de que el proceso de individuación exige atravesar el desierto de la soledad interior, y ese desierto comienza exactamente aquí, en el momento en que sostienes una decisión sin pedir comprensión. El silencio, cuando nace de la integridad, no es ausencia, es presencia concentrada, pero desestabiliza. Las personas que estaban acostumbradas a tu transparencia excesiva empiezan a presionar. ¿Pero por qué? Estás raro. No te cuesta nada explicar. Y el impulso antiguo regresa como un reflejo muscular. Explica, justifica, alivia el ambiente, restaura el equilibrio conocido, solo que ese equilibrio siempre fue desigual. Michel Foucault escribió que el poder circula en las relaciones de forma invisible, estructurando comportamientos incluso antes de que los notemos. Cuando siempre te explicas, ocupas automáticamente el lugar de quien necesita legitimarse, y quien necesita legitimarse está abajo. La ausencia de justificación es interpretada como amenaza por quien se alimentaba de tu duda. Lo viví de manera concreta. Personas que decían valorar mi sinceridad empezaron a llamarme frío cuando dejé de detallar mis sentimientos. No era la sinceridad lo que incomodaba, era la autonomía, porque, mientras yo me explicaba, ofrecía acceso irrestricto a mi vulnerabilidad. Dejaba claro que necesitaba ser comprendido. Cuando dejé de hacerlo, algo cambió en la atmósfera. Algunas relaciones se volvieron tensas, otras simplemente se alejaron. Y fue doloroso. Hay una parte infantil dentro de nosotros que cree que ser comprendido es sinónimo de ser amado. Entonces, cuando eliges no explicarte, esa parte entra en pánico. Teme abandono, rechazo, aislamiento. Escribí, en un momento de recaída, quedarme en silencio me da la sensación de que estoy siendo arrogante, como si estuviera retirando algo que el otro tiene derecho a poseer, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que ese derecho nunca fue acordado. Yo lo concedí por miedo. Ese es el punto crítico. No debes dar explicaciones por tu existencia, te debes dar coherencia a ti mismo. Y cuando sostienes el silencio, incluso con el corazón acelerado, algo empieza a reorganizarse internamente. Te das cuenta de que la ansiedad inicial disminuye, de que el mundo no se derrumba, de que algunas personas permanecen y permanecen con más respeto, porque el silencio comunica algo que las justificaciones jamás logran: seguridad. No esa seguridad arrogante, rígida, sino la seguridad de quien sabe que su experiencia no necesita pasar por una auditoría externa. Jung decía que aquello que no enfrentamos dentro se manifiesta como destino afuera. Tal vez muchos conflictos repetidos no sean de mala suerte, sean el resultado de que siempre ocupas el lugar de quien necesita explicar. Cuando sales de ese papel, la estructura cambia. Algunos intentarán jalarlo de vuelta, otros se alejaron, y algunos, pocos, finalmente te verán. El silencio, cuando es verdadero, funciona como filtro. Revela quién estaba a tu lado por afinidad y quién estaba ahí por tu inseguridad. Pero hay un detalle esencial. Sostener el silencio exige tolerar tu propia ansiedad.
la necesidad de resolver la incomodidad de inmediato, la tentación de suavizar. Es un ejercicio casi espiritual. Cada vez que no te explicas, te reafirmas a ti mismo. Mi experiencia es suficiente, y esa repetición silenciosa construye algo nuevo, autoridad. Existe un momento silencioso en el que algo se reacomoda por dentro. No es una explosión, no es una declaración dramática, es casi imperceptible. Simplemente dejas de correr detrás de la aprobación, y por primera vez, sientes el peso de tu propia presencia. La autoridad interna no hace ruido, no levanta la voz, no humilla, no impone, solo sostiene. Carl Jung llamaba a esto individuación, el proceso doloroso y solitario de convertirse en quien uno es, aunque eso implique perder la versión anterior de ti mismo. Y esa versión anterior casi siempre era la que explicaba demasiado, que suavizaba demasiado, que negociaba demasiado. Autoridad sin permiso significa algo muy específico. No necesitas que te entiendan para continuar. Eso no es indiferencia, es alineación. Me tomó tiempo darme cuenta de la diferencia. Antes, cuando alguien no estaba de acuerdo conmigo, sentía urgencia. Necesitaba aclarar, ajustar, reformular. Era como si el desacuerdo fuera una amenaza a mi identidad. Si no entendían mis razones, tal vez no me aceptarían. Si no me aceptaban, tal vez me abandonarían. Esa cadena de miedo era automática, pero cuando la autoridad empieza a consolidarse, algo cambia en el eje interno. Empiezas a notar que pueden malinterpretarse y aún así permanecer íntegro. Pueden verte como frío y seguir siendo honesto. Puedes decepcionarte y aún así no traicionarte. Y eso cambia por completo la energía que emanas. Existe una densidad en quien no negocia su propia esencia. No es rigidez, es coherencia. Émile Cioran escribió que la lucidez es el único vicio que nos vuelve libres. Y hay una lucidez brutal en reconocer que muchas de nuestras explicaciones nunca fueron sobre claridad, fueron sobre el miedo a perder pertenencia. Cuando dejas de explicarte, el mundo se pone a prueba. Pone a prueba tus límites, pone a prueba tu firmeza, pone a prueba tu culpa. La versión anterior de ti quiere volver, quiere aliviar la tensión, quiere restaurar la imagen de comprensivo, accesible, fácil de tratar. Pero llega un punto en el que entiendes, ser fácil de tratar nunca fue lo mismo que ser respetado. Escribí algo en un día particularmente difícil, cuando sostener el silencio parecía casi insoportable. Estoy aprendiendo a soportar la desaprobación sin desmoronarme. Me duele porque fui entrenado para asociar el malestar externo con error interno, pero empiezo a entender que no todo malestar es falla. A veces es solo la ruptura de un patrón que me mantenía pequeño. Esa es la ruptura real. Autoridad sin permiso significa que ya no te colocas en juicio constante. No sometes cada emoción a un comité invisible. No conviertas cada límite en una justificación pública. Simplemente asumes. Y asumir tiene consecuencias. Algunas personas lo llamaron egoísmo, otras frialdad. Algunas se alejan porque ya no pueden manipular tus inseguridades, pero otras ajustarán el tono, respetarán tu espacio, se darán cuenta de que ya no estás disponible para dinámicas de control. Jung decía que el self es el centro organizador de la psique. Cuando actúas desde ahí, tu postura cambia y el mundo responde no a tus palabras, sino a tu estructura. Dejar de suplicar comprensión y empiezas a comunicar la verdad. La diferencia es sutil, pero radical. Suplicar comprensión es decir, por favor, valida mi experiencia. Comunicar la verdad es afirmar, esta es mi experiencia, sin defensa, sin ataque, sin espectáculo. Hay algo casi magnético en eso, porque el ser humano reconoce estabilidad emocional, reconoce coherencia, reconoce integridad, y la integridad comienza cuando dejas de explicar tu propia existencia. Pero hay un detalle del que pocos hablan. Esta libertad viene acompañada de una soledad inicial, porque dejas de ser fácilmente asimilable, dejas de encajar en los moldes antiguos, y está bien. La pregunta que queda no es si ellos van a entender. La pregunta es, ¿finalmente entiendes que ya no necesitas pedir permiso para ser quien eres? Dejar de explicarte no se trata de un silencio arrogante, se trata de un silencio consciente. Es el momento en el que entiendes que tu experiencia no necesita pasar por un tribunal, que tus límites no necesitan una tesis, que tu tristeza no necesita nota al pie. Algunos se extrañaron, otros pondrán a prueba, algunos se alejaron, pero tú permaneces, y por primera vez, no porque fuiste comprendido, sino porque te comprendiste a ti mismo. Al final, no se trata de que ellos pierdan el control,
Se trata de que tú finalmente recuperes el tuyo. Necesito decirte algo con honestidad. Durante mucho tiempo, pensé que explicar todo era señal de madurez. Me sentía orgulloso de ser claro, prudente, equilibrado. Hasta el día en que me di cuenta de que estaba agotado. Me gusta organizar mis emociones para que fueran cómodas para los demás. Hubo una noche específica, 2 de la mañana, luces apagadas, el celular en la mano, en la que releí una conversación completa tratando de descubrir en qué había fallado al poner un límite. No había fallado. Solo no me había explicado lo suficiente en mi cabeza. Y fue ahí cuando entendí. No estaba intentando resolver un conflicto. Estaba intentando evitar ser abandonado. Si este video tocó algo que nunca habías podido nombrar, quiero que sepas que no estás exagerando. No eres dramático. Solo aprendiste demasiado pronto que necesitabas ser comprensible para ser aceptado. Gracias por quedarte hasta aquí. De verdad. Porque este tipo de conversación no es cómoda. Remueve patrones antiguos. Y si llegaste hasta el final, es porque alguna parte de ti ya está cansada de pedir permiso para existir. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Ahora déjame romper la cuarta pared rapidito. Si todavía no estás suscrito al canal, tal vez estás esperando el argumento perfecto para justificar darle clic al botón. Pero mira la ironía. Ni siquiera para eso necesitas explicarte. Suscríbete, o no. No te voy a pedir reporte. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la explicación que estás cansado de dar? Esa que repites desde hace años, casi en automático. Y antes de irte, hay un video apareciendo en la pantalla que profundiza algo que aquí quedó implícito. Existe una capa todavía más silenciosa de este patrón. Una que no habla de explicar. Habla de desaparecer. Si crees que ya entendiste todo, tal vez aún no has llegado a la parte más incómoda. Nos vemos allá.